Vamos a empezar a meternos ya en Spring, que va a ser el eslabón que vamos a utilizar para en el tema 3 empezar a explicar cómo introducir tolerancia a fallos, ¿vale? Y balanceo de carga y cosas de este estilo en una aplicación web más o menos moderna, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo construir esas aplicaciones web modernas, y para ello vamos a utilizar el framework Spring MVC. Hace unos años esto hubiera sido impensable para mí, explicar algo de Spring aquí en clase, ¿no? Porque la configuración de Spring era un infierno. Spring 3.2 era una cosa para mí que iba camino del abismo, porque era una cosa inmanejable, ¿de acuerdo? Que si te toca a nivel profesional, pues venga, vale, total, te están pagando por ello, pues te toca hacerlo. Pero desde luego no como para contar web a nivel que vamos a ver aquí con esa tecnología, ¿eh? Sin embargo, con Spring 4 le han dado la vuelta a la tortilla. Además han sacado de la manga el proyecto Spring Boot, que lo hace todavía más sencillo. Tienen lo que llaman los Boot Starters, que son proyectos ya preparados para empezar a hacer aplicaciones muy específicas, con todas las dependencias muy bien preparadas. No nos tenemos que preocupar de gestionar 10.000 millones de versiones de librerías que en realidad se están usando por debajo, y que es el propio Spring el que se encarga de gestionar las versiones de todas esas dependencias, etcétera. Entonces vamos a ver que es relativamente sencillo construir aplicaciones con Spring. ¿Bien? ¿Qué es Spring MVC? Bueno, Spring MVC es una parte de Spring, porque Spring es un proyecto amplísimo, que de hecho incluso tiene otra parte que se llama Spring Cloud, específicamente orientada para hacer aplicaciones distribuidas tolerantes a fallos, ¿vale? Y cosas de estas que no vamos a ver aquí. Nosotros vamos a ver una cosa un poquito más sencilla, más de andar por casa, ¿vale? Pero tiene un montón de proyectos, ¿vale? Y tiene proyectos, por ejemplo, para conectarse con base de datos no SQL, etcétera, etcétera. Entonces, MVC concretamente es una parte de Spring orientada a la construcción de aplicaciones web. Entonces, tiene lo mínimo necesario para poder construir aplicaciones web. Para ello, sigue la arquitectura MVC, Model View Controller, ¿de acuerdo? De forma que la aplicación se estructura en 3 patas. Lo que es el modelo de datos, / servicios que ofrece la aplicación, lo que son las vistas, es decir, la presentación, que puede ser, esa presentación se puede construir mediante un sistema de plantilla basado en JSP, que es un estándar de Java Enterprise Edition, ¿vale? O FreeMaker, o un sistema de plantilla que se llama DieMyLive, o el que vamos a ver aquí, por ejemplo, que es un sistema de plantilla que se llama Mustache. Y el controlador, ¿vale? El controlador es el encargado de atender las peticiones web, ¿de acuerdo? Y como respuesta a estas peticiones web, modificar el modelo como sea necesario y devolver una nueva vista de la aplicación con esas modificaciones aplicadas, ¿de acuerdo? Entonces, por así decirlo, es el que orquesta. Entonces, toda aplicación Spring MVC tiene estas 3 partes, y vamos a ver que están claramente diferenciadas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el funcionamiento básico de una aplicación Spring MVC? Bueno, pues a mí me llega una petición HTTP a un controlador, ¿vale? Por ejemplo, aquí en la clase Greeting Controller Java, ¿vale? Que podemos especificar que eso sea un controlador, ahora veremos cómo. Este controlador realiza cambios en un modelo. Muchas veces los modelos que se manejan, o los modelos que vamos a manejar aquí, son relativamente sencillos, son pares clave-valor, ¿vale? Podrían ser cosas más complejas, podrían ser modelos obtenidos desde una base de datos, ¿de acuerdo? Este tipo de modificaciones podría incluir modificaciones de esos datos en la base de datos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? De momento nosotros vamos a utilizar modelos muy sencillos, y después lo que hace el controlador es devolver una respuesta a HTTP, pero no devuelve la respuesta a HTTP él directamente, ¿vale? Sino que lo que hace es renderizar a partir de una plantilla el HTML utilizando información del modelo, ¿vale? Entonces lo que devuelve en realidad el controlador es una vista, ¿vale? Y Spring se encarga de coger esa vista, ¿vale? Y esa vista básicamente es un documento HTML con huecos, ¿vale? Es una plantilla. Entonces esos huecos se rellenan a partir de información del modelo, y eso lo hace Spring automáticamente por nosotros. Es decir, nosotros desde el controlador modificamos el modelo, ¿vale? Y le decimos a Spring: oye Spring, que ya está, que ya puedes devolver tú el HTML, esta es la plantilla que tienes que aplicar. Coge la plantilla, coge el modelo, realiza las sustituciones que tenga que realizar dentro de la plantilla a partir de datos del modelo, construye una respuesta, un documento HTML, ¿vale? Y devuelve la respuesta,
¿de acuerdo? Que básicamente es ese documento HTML junto con alguna información propia del protocolo HTTP, como el estado de la petición, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces esto es un proceso, como veis, relativamente sencillo, y aquí están los tres componentes que hemos visto: el controlador, el modelo y la vista. Entonces las vistas las vamos a definir en base a plantillas, código HTML que tiene ciertas partes que deben ser rellenadas a partir del modelo, ¿de acuerdo? Vamos a tener un modelo que inicialmente va a ser un modelo muy sencillo, basado básicamente en un mapa de pares clave valor que el propio Spring me va a proporcionar para que yo meta ahí lo que quiera, ¿vale? Y vamos a tener un controlador que es al que le llegan las peticiones HTTP, ¿vale? Lo que pasa es que cuando al controlador le llegan las peticiones HTTP, vamos a ver que llegan ya muy procesaditas, ¿vale? Spring hace todo el trabajo duro de coger la petición, reconocer que eso es una petición HTTP válida, sacar las cabeceras, sacar toda la información relativa a la petición, ¿vale? Y al final esa petición se procesa dentro de mi controlador en un método, y yo le he dicho a Spring: oye, mira, cuando te llegue una petición de este tipo, me llamas a este método, ¿vale? Vamos a ver que es muy sencillo definir métodos que son capaces de procesar peticiones HTTP que le llegan al servidor, ¿vale? ¿Sí? Esto es lo que conforma mi aplicación. Lo que pasa es que, como ya os decía el otro día, mi aplicación al final está desplegada encima de un servidor web o un contenedor web, ¿de acuerdo? El contenedor o el servidor web es el que realmente procesa las peticiones, ¿vale? Y luego Spring está entre medias, ¿vale? El servidor web le pasa la petición a Spring y Spring la sigue procesando y al final se la pasa a mi controlador, ¿de acuerdo? Los controladores, como digo, son clases encargadas de atender peticiones web, ¿vale? Para atender la petición se realizan las tareas necesarias, se construye la información que se visualizará, modificando el modelo como sea necesario, ¿vale? Y se decide qué plantilla o vista se va a usar para representar la información. Yo podría tener diferentes plantillas que a lo mejor correspondan con diferentes páginas de mi aplicación. Ahí mira, pues resulta que me han pedido tal cosa, entonces tenemos que pasar a esta otra vista o a esta otra página, y en esta página, para renderizar esta página, se utiliza esta vista, ¿vale? Que a su vez requiere esta información del modelo. Entonces esa información hay que meterla en el modelo y después hay que decirle a Spring: toma, renderízame esta vista con este modelo. ¿Bien? ¿Cómo es un controlador? Pues ahí tenéis un ejemplo de controlador, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas de código, 8 líneas de código, contando cierres de llave, que a mí me gusta ponerlos en líneas separadas, etcétera, etcétera. 8 líneas de código para definir un controlador Spring MVC en Java, ¿vale? Una cosa bastante aseada. Lo que pasa es que aquí hay un poquito de magia, ¿de acuerdo? Si no conocéis Java en profundidad, hay ciertas cosas que requieren una explicación. Básicamente, como hemos dicho, un controlador es una clase. La podemos llamar como nos dé la gana, pero típicamente se llama lo que sea controller, ¿vale? Entonces en este caso la clase se llama Greeting Controller porque es un controlador que básicamente es lo que te da los buenos días, ¿vale? Entonces este es mi controlador, mi clase controladora, public class Greeting Controller, ¿vale? Silencio, por favor. Esta es mi clase Greeting Controller y hemos dicho que las peticiones se procesan en un método. Yo proporciono un método para atender peticiones, ¿vale? Ese método en este caso es el método Greeting, ¿de acuerdo? El método Greeting es un método público que devuelve un string, ¿vale? Y recibe un modelo. Es decir, el modelo ni siquiera lo tengo que crear yo. Ya Spring me puede dar directamente una clase, un objeto model, que es básicamente un mapa de pares clave-valor, donde yo puedo insertar claves con valores, asociadas a valores, ¿de acuerdo? Después este modelo lo utiliza Spring para renderizar el HTML a partir de la vista. ¿Bien? Entonces, esto es mi modelo. Este es el controlador, ¿vale? Spring llama a mi método Greeting, le pasa un modelo vacío, ¿de acuerdo? Y yo, dentro del método Greeting, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que hemos dicho, modificar el modelo, ¿vale? Para insertar o modificar los datos que sean necesarios y después decirle a Spring: toma, renderízame esta vista con este modelo, ¿de acuerdo? En realidad el modelo no se lo tengo que decir a Spring porque ya lo conoce, porque de hecho me lo pasa el propio Spring, ¿vale? Cuando me invoca este método, ¿vale? Entonces yo lo único que hago es al modelo añadirle un atributo, en este caso el atributo name, con valor word, ¿vale? Un atributo
con una clave de tipo string que es name y un valor de tipo string también que es word, ¿vale? Y le digo a Spring, y esta es la vista que me tienes que renderizar. ¿Y eso cómo se lo digo? Pues el string que devuelve greeting tiene que ser el nombre de una vista que conozca Spring. Ahora veremos dónde se ponen las vistas, ¿vale? Las vistas son ficheritos HTML, ¿vale? Que tienen un nombre, el fichero tiene un nombre en disco, ¿de acuerdo? Ese es el nombre que hay que decirle a Spring, ¿vale? Entonces lo que pasa es que ese ficherito HTML es un ficherito especial que tiene ciertas marcas para poder insertar cosas del modelo dentro de la vista, ¿vale? Dentro de la plantilla. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que le digo es, mira, utiliza esta plantilla greeting-template, ¿vale? Y entonces lo que va a hacer Spring es coger esta plantilla, sustituir todas las apariciones de esta clave por este valor en esa plantilla y devolverle el HTML resultante. ¿Bien? Para que Spring conozca este controlador, lo que pasa es que yo tengo que hacer cosas adicionales. En Spring, la mayoría de las cosas se configuran utilizando lo que se denominan anotaciones. ¿Qué es una anotación Java? Básicamente es esto que tenéis aquí, ¿vale? Un nombre precedido por una arroba, eso es una anotación, ¿vale? Las anotaciones son básicamente como si dijéramos marcas, pero que además pueden tener atributos, como si fuera una clase muy sencillita, que lo único que puede tener son atributos, ¿de acuerdo? Entonces hay anotaciones que tienen atributos y otras que no, ¿vale? Y otras que tienen atributos, pero esos atributos tienen valores por defecto y no siempre hay que especificarlo. Entonces, por ejemplo, Spring MVC me define una anotación que es controller, @controller, ¿vale? Esa anotación yo la puedo utilizar en una clase. Y al ponerle esa anotación a una clase le estoy diciendo a Spring, esto es un controlador, ¿vale? Cuando Spring encuentra una clase que tiene una anotación de tipo controller, se apunta que eso es un controlador, ¿vale? Y mira dentro de la clase a ver qué métodos hay dentro de la clase que puedan procesar peticiones HTTP, ¿de acuerdo? Entonces, para yo especificar que un determinado método tiene que ser invocado cuando llega a una determinada petición HTTP, se utiliza esta anotación sobre el método, @requestMapping. Esto es otra anotación que le dice a Spring, este método es capaz de procesar peticiones HTTP en esta URL, ¿vale? Y lo que le tengo que decir yo a continuación es la URL donde este método está esperando recibir peticiones. No es que el método esté esperando recibir peticiones, ¿vale? Sino que cuando llegue una petición al servidor a la URL /greeting, como tenéis aquí las transparencias, Spring nos invocará este método greeting de la clase greetingController. ¿Esto se entiende? La única cosa un poco esotérica que veis ahí es el tema de las anotaciones, ¿vale? Las anotaciones sirven para configurar las cosas, básicamente, ¿vale? Entonces, típicamente lo que hace una aplicación Spring cuando arranca es mirar las anotaciones que hay en el código, en mi código, ¿vale? Para configurar las cosas como sean necesarias. Luego veremos la salida por consola y veremos que este tipo de cosas se refleja en la salida por consola, de forma que yo puedo ver si lo estoy haciendo bien o mal, ¿de acuerdo? Pero lo que va a hacer Spring cuando arranque es ver que hay una clase greetingController que es de tipo controlador, ¿vale? Ver que tiene un método greeting con un requestMapping asociado, de forma que este método greeting debe ser invocado cuando lleguen peticiones a /greeting, ¿de acuerdo? Y eso se lo va a apuntar en una tabla de correspondencias de URLs a métodos que son capaces de procesar esa URL, ¿eh? Entonces, con esto básicamente ya tenemos implementado el controlador que va a ser capaz de procesar todas aquellas peticiones que en mi servidor lleguen a /greeting, ¿ya? Entonces, importante, tengo que anotar la clase con controller, @controller, tengo que anotar el método con @requestMapping, tengo que indicar entre paréntesis la URL que debe hacer que se ejecute este método, ¿vale? Modifico el modelo como sea necesario, ¿de acuerdo? Simplemente pongo este parámetro model, ¿vale? En el greeting y ya automáticamente Spring sabe que me tiene que poner ahí un objeto model para que yo lo modifique y después utilizarlo para renderizar la vista. Entonces hay un montón de cosas que suceden, parece que casi de manera mágica,
¿vale? No es que sea mágico, se llama inteligencia, ¿vale? Se llama heurística, se llama como queráis llamarlo, ¿de acuerdo? Si yo pongo un parámetro model en mi método, ¿vale? Y ese método está dentro de un controlador, Spring automáticamente genera un objeto model y me lo pasa, y se anota que ese objeto model es el que tiene que utilizar para renderizar la vista. Entonces, las vistas en Spring MVC se implementan, como ya he dicho, como plantillas HTML en las que se incluye información que proviene del controlador a través del modelo, ¿vale? Es decir, la forma de meter información en la plantilla es a través del modelo, ¿de acuerdo? Entonces hay diferentes tecnologías de plantillas, ya digo, JSP, Mustache, DynamicLeaf, FreeMarker, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a utilizar aquí Mustache. ¿Ven? Entonces hemos dicho que Spring MVC es una parte de Spring para la construcción de aplicaciones web, ¿vale? Y que sigue la arquitectura MVC. Entonces nuestra aplicación se estructura en modelo, vista y controlador, ¿vale? El controlador es el que atiende las peticiones, realiza en base a esas peticiones modificaciones sobre el modelo, ¿vale? Y le devuelve a Spring una vista para que renderice el modelo a través de la vista y devuelva un documento HTML, que es lo que se espera en una aplicación web. ¿Bien? ¿Cómo se definen las vistas? Bueno, pues lo que toca hacer es definir un ficherito HTML, ¿de acuerdo? Como por ejemplo este que tenéis aquí, ¿vale? Este ficherito se llama welcome HTML, ¿de acuerdo? Lo que tiene es básicamente la etiqueta HTML de apertura y de cierre, la etiqueta body de apertura y de cierre, y después un párrafo, que es esta etiqueta P, ¿vale? Que sabréis se cierra ahí. ¿Bien? Y dentro del párrafo, el contenido que yo quiero mostrar cuando se devuelva esta vista. Entonces en este caso es hello, coma, y después veis que aparece aquí una cosa entre dobles llaves, name. Con ese name, lo que estoy queriendo hacer referencia es a un atributo del modelo. Es decir, que este llave de apertura, name, llave de cierre, lo interpreta Mustache, que es el motor de renderizado de vistas que vamos a utilizar, como una variable que tiene que estar disponible dentro del objeto model ese que recibía el controlador, ¿vale? Y que va a ser el objeto model que Spring va a utilizar para renderizar este HTML con la ayuda de Mustache, ¿vale? ¿Se entiende el proceso? Entonces, yo le digo en el controlador, cuando yo digo return greeting template, le estoy diciendo a Spring, cógete el HTML greeting template, que en realidad es una plantilla, ¿vale? Y con la ayuda de Mustache, renderízate ese HTML sustituyendo todas las variables que haya dentro de la plantilla, ¿vale? Es decir, todas las cosas encerradas entre dobles llaves, por las correspondientes variables del modelo, ¿vale? En este caso, dentro del modelo hay un único atributo que se llama name, ¿vale? Y que tiene el valor world. Entonces, como resultado de la renderización, las apariciones de name en el HTML de la plantilla serán sustituidas por la palabra world. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Vale? Entonces, fijaros qué manera más sencilla de hacer un hola mundo. ¿Bien? Hemos hecho el controlador. Directamente Spring nos ha proporcionado incluso un modelo muy simple, ¿vale? Pero modelo al fin y al cabo, que hemos podido utilizar para meter atributos en el modelo que son después inyectados en el HTML a través de esta plantilla, ¿vale? ¿Sí? ¿Cuál es la estructura general de la aplicación? Porque a veces mostrar las partes está bien, ¿vale? Pero hace falta también ver el bosque, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver el bosque, hemos visto los árboles, vamos a ver el bosque. Esta es la estructura de un proyecto como el que hemos estado comentando, ¿de acuerdo? El proyecto Hello World, ¿vale? Que luego veréis cuando os cuelgue los ejemplos, que se llama ejemplo web 1, ¿de acuerdo? Tenemos básicamente un paquete Hello dentro del código fuente del proyecto, que tiene, como veis, el greeting controller, que es lo que hemos visto antes. Tiene también un application Java, del que ahora hablaremos, ¿vale? Pero este es el controlador, el greeting controller. Después tiene una carpeta en resources, veis aquí, tenemos el código en src main java y luego tenemos una carpeta src main resources. Todo lo que venga en resources
son cosas que el servidor web es capaz de servir al cliente, ¿vale? Y en concreto ahí se incluyen también las plantillas que Spring utiliza para renderizar el HTML en tiempo de ejecución. Ten en cuenta que este HTML en tiempo de ejecución se está cargando, haciendo las sustituciones de las variables por los atributos que vienen en el modelo, ¿de acuerdo? Y sirviéndose al servidor, al cliente, ¿vale? Entonces, típicamente las plantillas se ponen en una carpeta templates dentro de resources, ¿vale? Con el nombre que sea, y normalmente se pone --template, ¿vale? .html. Entonces llevan extensión HTML, aunque dentro tienen cosas que están orientadas al motor de renderizado de plantillas, en nuestro caso Mustache, para que las sustituya por elementos del modelo. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, la estructura del proyecto Spring es un POM XML, como ya sabemos, que después veremos cómo es este POM XML para un proyecto web. La carpeta SRC, ¿vale? Que tiene la subcarpeta main Java y main resources. En main Java tenemos el código de la aplicación, que en nuestro caso es básicamente el greeting controller. Y en la carpeta resources tenemos una subcarpeta templates con las plantillas o las vistas que yo tenga definidas para mi aplicación. ¿Bien? Cuando yo devuelvo una vista en mi controlador, hago un return de un nombre de una vista, tiene que coincidir con algún fichero que haya dentro de esta carpeta templates. ¿Sí? ¿Cómo es el POM XML de mi proyecto Spring MVC? Bueno, pues como esto que veis aquí. Se ve fatal porque además no tiene resalto de sintaxis, ¿de acuerdo? Pero aparte de todas las cosas típicas de Maven que vienen en la cabecera, lo interesante empieza donde pone parent, ¿vale? El elemento parent, este que hay aquí en el XML. Fijaros, lo que os decía el otro día. ¿Cómo han hecho los de Spring para que yo no me tenga que preocupar de las versiones de las dependencias? Me obligan a que yo defina, a que mis proyectos Maven hereden de un proyecto padre que definen ellos, ¿vale? Y ese proyecto padre ya tiene definidas las dependencias, las versiones de las dependencias, sobre todo, que es lo más importante, con las que todo funciona sin problemas, ¿de acuerdo? Entonces, mira, tú heredas de mí y yo en mi proyecto ya tengo puestas todas las dependencias con sus versiones, de forma que no tengan ningún problema de versiones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en el parent lo que podemos ver es que nuestro proyecto hereda de una dependencia Spring identificada por las coordenadas Maven de esa dependencia. Ya hablábamos el otro día de que toda dependencia en Maven se identifica por 3 coordenadas: el group ID, el artifact ID y la versión. Vale, pues el group ID es org.springframework.boot, que es como han llamado al proyecto este que te gestiona un poco todas las dependencias, se llama Spring Boot, ¿de acuerdo? El artifact ID es Spring Boot Starter Parent, ¿vale? Tiene un proyecto específico que lo llaman Spring Boot Starter Parent, donde están definidas las dependencias, y la versión es 1.3.2.release, ¿vale? Esta es, hasta la fecha, la última versión de Spring Boot, o por lo menos la versión que te genera el Eclipse STS 3.7.2. ¿Bien? Vale, entonces, una vez que yo he dicho, mira, yo voy a heredar toda la configuración Maven de este proyecto padre, para no tener problemas, después ya viene la información propia de mi proyecto, ¿de acuerdo? Definida también a través de un group ID, ¿vale? Por ejemplo, s.rjc.code.dad, un artifact ID, hello mustache, por ejemplo, y una versión, 001 snapshot, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y un packaging. Es decir, ¿cómo se debe distribuir este proyecto? Bueno, pues este proyecto se distribuye como un jar, como un ficherito jar, ¿de acuerdo? Luego veremos que este ficherito jar tiene ciertas particularidades, como por ejemplo que se puede ejecutar directamente con java-jar sin que yo tenga que instalar un servidor de aplicaciones, ¿de acuerdo? El servidor de aplicaciones ya me lo meten ellos dentro del propio jar, como ahora veremos. El nombre bonito del proyecto, ¿de acuerdo? Name, hello name, ¿vale? Y a continuación las dependencias. Al ser un proyecto Spring MVC, tengo 2 dependencias. Una dependencia ineludible, la dependencia Spring Boot Starter Web. El proyecto o la dependencia Spring Boot Starter Web define todas las dependencias necesarias, todas las dependencias Spring y de librerías externas necesarias para tener
un proyecto web en Spring, ¿de acuerdo? Entonces yo solo incluyendo esta dependencia ya se me incluyen un montón de cosas adicionales, ¿vale? Y además, como yo quiero renderizar mis plantillas con Mustache, tengo que añadir una dependencia más, que es Spring Boot Starter Mustache, ¿vale? Que es el motor de renderizado de plantillas que voy a utilizar dentro de mi aplicación web. Entonces yo pongo esa dependencia, ¿vale? Y como de manera semimágica, Spring ya es capaz de renderizarme los HTMLs con Mustache. No tengo que decirle en ningún sitio, oye, que tienes que usar Mustache. No tengo que decirle en ningún sitio absolutamente nada de nada, ¿vale? Él ya sabe que tiene que usar Mustache por la forma en que estas dependencias están configuradas, ¿vale? O sus respectivos proyectos Maven y el código que hay dentro están configurados, ¿sí? Luego hablaremos un poquito de esto, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Este POM XML normalmente no lo generas tú, te lo genera, o por lo menos una versión inicial te la genera Eclipse, ¿vale? Cuando usas el asistente para crear una aplicación Spring, y luego lo único que haces típicamente es meter algunas dependencias adicionales, pues por ejemplo si quieres usar Mustache o si quieres usar MySQL o este tipo de cosas, ¿vale? ¿Sí? Entonces, si Spring tiene un proyecto para la cosa que tú quieres usar, pues lo suyo es incluir la dependencia de Spring, porque eso te asegura que no vas a tener problemas ni con las versiones ni con nada, ¿vale? ¿Qué es lo que nos falta por ver? La aplicación principal. Todo proyecto Spring Boot lleva una aplicación que permite ejecutar el proyecto como una aplicación Java normal, ¿de acuerdo? Entonces, es una clase que típicamente se llama lo que sea application, por ejemplo greeting application, que tiene un método main. Lo único que la implementación de este método main es una cosa un poquito especial, ¿vale? Y siempre tiene que ser así. De hecho, cuando creemos una aplicación Spring desde Eclipse, veremos que él automáticamente nos pone esta clase application, ¿vale? Ya con el método main correctamente implementado. Lo que tiene que hacer el método main es utilizar una clase que hay dentro de Spring que se llama Spring Application, ¿vale? Y utilizar un método estático dentro de esa clase que se llama run. Entonces hace Spring Application.run y como parámetros recibe el nombre de nuestra aplicación, o mejor dicho, el nombre de la clase, ¿vale? Principal de nuestra aplicación, que es este greeting application, ¿vale? Con eso ya automáticamente Spring lo que hace es levantar un contenedor web, un servidor web, desplegar encima nuestra aplicación, que la conoce porque se la pasamos nosotros aquí como un argumento de run, ¿vale? Y configurar todo lo que sea necesario para que las peticiones que yo he configurado en mi controlador realmente lleguen a mi aplicación. ¿Sí? ¿Esto está claro? ¿Vale? Entonces, por falta de tiempo no vamos a ver cómo se haría esto en otros contextos, pero típicamente tú lo que tenías era un servidor Apache Tomcat, por ejemplo, o Yeti, o Glassfish, o el que fuera, configurado en tu máquina, ¿vale? Entonces generabas un WAR, ese WAR había que copiarlo a una carpeta dentro de ese contenedor, entonces tenías que irte a la URL del contenedor y decirle, oye, hazme deploy de este proyecto, y entonces saltaban excepciones, y entonces mirabas a ver qué es lo que había pasado, y entonces te ibas al código fuente, y entonces corregías lo que fuera, y entonces otra vez te copiabas el WAR a la carpeta del Tomcat, ¿vale? O sea, una delicia, ¿eh? Ahora puedes hacer botón derecho en el proyecto o en esta clase, decir run as Java Application. Punto. ¿Vale? Eso va a arrancar un servidor web con nuestra aplicación correctamente configurada encima. Si no hemos hecho nada mal, ¿de acuerdo? Aquello funcionará. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿No? Bueno, pues si ejecutáramos la aplicación, lo que veríamos sería esto de aquí, ¿vale? Si yo me conecto, ¿dónde arranca por defecto Spring ese servidor web encima del cual despliega nuestra aplicación? Por defecto lo arranca en el puerto 8080 de la interfaz local, de localhost, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde está mi controlador atendiendo peticiones? Pues en localhost 2.8080/greeting, que es lo que yo le he configurado en la anotación request mapping que le he puesto a mi método en mi controlador.
¿De acuerdo? Entonces, si yo me conecto a localhost o bueno, 127.0.0.1, que es lo mismo, 2.8080/greeting, se invoca mi método, mi código. ¿Y qué se devuelve? Bueno, pues como yo en el modelo he metido un atributo name de valor world, ¿vale? Lo que se me devuelve es la plantilla renderizada sustituyendo el parámetro name por ese valor, ¿vale? El código HTML ya no tiene nada de mustache, ya no tiene nada de las variables que había en la plantilla. Todas las variables de la plantilla, si todo ha ido bien, se han sustituido por los correspondientes valores de los atributos del modelo, ¿vale? Entonces el código HTML contiene exactamente esto que veis aquí. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto? ¿No? Bueno, pues voy a hacer yo el ejemplo aquí, ¿vale? In situ, para que veáis cómo se crearía esta aplicación desde Eclipse, ¿vale? Paso por paso. Y luego comentamos algunas cositas más de Spring. Vale, tengo yo aquí un Eclipse STS 372, si no me equivoco. Vale. Y lo que voy a hacer es crear exactamente el ejemplo ese que tenéis ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué usar Eclipse STS? Porque tiene ya un montón de cosas de Spring integradas dentro. ¿Vale? Entonces, concretamente, yo voy a utilizar el asistente de Spring. Entonces, o bien le dais a la flechita para abajo, o bien le dais aquí al botón de nuevo proyecto, me da un poco igual, ¿vale? Y navegáis hasta Spring. La cuestión es que vamos a seleccionar Spring Starter Project, ¿vale? Este asistente de configuración. Este asistente me va a permitir definir lo que yo quiero de Spring, ¿eh? Entonces, si le damos a Next, no tengo internet. Un momentillo. Una cosa, si alguno no tiene internet aquí en el aula, en lugar de cruzarse de brazos y no hacer absolutamente nada durante 2 horas, usar las máquinas. La máquina Linux Desarrollo tiene configurado el Eclipse STS 372, porque yo lo pedí explícitamente, ¿de acuerdo? Entonces, esa máquina sí que va a tener internet, no hay ningún problema. Entonces, aunque pueda resultar un poco más rollo utilizar las máquinas del aula, porque bueno, por la movilidad y tal, resulta más cómodo usar el portátil, pero no os quedéis de brazos cruzados, ¿de acuerdo? Bueno, pues como digo, vamos a crear el Spring Starter Project. Esto requiere acceso a internet, ¿vale? Vamos a darle un nombre al proyecto. Lo voy a llamar Hello World. Nos permite especificar qué versión de qué tipo de proyecto queremos. Bueno, nosotros vamos a utilizar Maven, ¿vale? Contra qué versión de Java queremos que se compilen los fuentes. Vamos a dejar 1.8, el packaging que vamos a dejar Jar, y el lenguaje de programación que vamos a dejar Java, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir rellenando el resto de datos. Entonces el grupo, pues ese, por ejemplo, RJC code DAV, el artifact Hello World, la versión, por ejemplo, 0110 snapshot, ¿vale? Y la descripción y el paquete, la dejar vacía, el paquete por defecto, pues la concatenación del group ID más por lo menos el hello del artifact ID, ¿vale? Hasta aquí esto sería como crear un proyecto Maven normal, ¿sí? Entonces, si yo le doy a Next, ya digo, aquí por rapidez, si me estáis siguiendo, poner cualquier cosa, tampoco, ¿vale? Os estiré 2 horas rellenando esta plantilla. Si yo le doy a Next, aquí está la cosa interesante, ¿vale? Aquí es donde yo puedo configurar qué cosas de Spring Boot quiero yo utilizar,
lo primero que me dice es qué versión de Spring Boot quiero usar. Yo voy a dejar la 1.3.2, que es la que está seleccionada, ¿vale? Y luego, fijaros, aquí, dependiendo de, en vuestro caso, es posible que aquí en Frequently Used os aparezcan cosas diferentes de las que me aparecen a mí, ¿vale? Yo, como ya creé un proyecto Mustache, pues me aparece Mustache, pero por defecto solo me aparecía antes Web, creo, ¿vale? Entonces, vamos a dejar la opción esta de Frequently Used y vamos a ver aquí abajo, que es donde están todas las opciones disponibles. Entonces, concretamente, yo me iría a la categoría de Web, ¿vale? Y diría que quiero un proyecto web, que esto básicamente es meterme la dependencia de Spring Boot Starter Web que veíamos antes en el POM XML, para que yo pudiera hacer un proyecto Spring MVC, ¿sí? Esta dependencia me va a permitir, por ejemplo, utilizar anotaciones como controller o request mapping. Si no pongo esta dependencia, Spring no me va a pasar peticiones web a mi código, y además hay cosas, anotaciones y cosas que no van a estar disponibles. Entonces tengo que saber qué dependencias de Spring Boot tengo que incluir. Voy a incluir web y luego de la sección Template Engines voy a incluir Mustache. Seleccionando estas dos opciones ya Eclipse STS me va a generar un POM XML que tiene estas dos dependencias, que básicamente lo mismo, el mismo POM XML que veíamos en las transparencias, ¿sí? Entonces, bueno, le damos a Next, aquí muestra alguna información adicional, le voy a dar a Finish. Entonces esto se va a descargar todo lo necesario para preparar mi proyecto. Entonces por aquí tengo mi proyecto Hello World con la estructura que hemos visto anteriormente. ¿Qué me ha hecho esta plantilla? Pues fijaros, me ha creado la carpeta src main Java con el paquete que yo le especifiqué y con un Hello World Application. Este Hello World Application ¿qué es? El mismo que el Greeting Application. Lo que pasa es que se llama como mi proyecto en lugar de llamarse Greeting, ¿vale? Pero al final es una clase con un main, con la notación Spring Boot Application, que después veremos para qué sirve, ¿vale? Y en el main tengo un código que es Spring Application.run, Hello World Application, que es el nombre de mi clase, .class, ¿vale? Y los argumentos si los hubiera, ¿vale? Si hubiera argumentos en la línea de comando se le pasan a mi aplicación, ¿de acuerdo? Entonces esto es exactamente igual que lo que tenéis en las transparencias. ¿Qué tenemos aquí? Una carpeta resources que, fijaros, tiene dos subcarpetas, static y templates. En template vamos a meter las plantillas que nos renderizará Mustache, ¿vale? ¿Y static para qué sirve? Para meter cosas estáticas como por ejemplo imágenes, cosas que no se van a generar dinámicamente, como un logo, un fondo para las páginas web. Las diferentes imágenes que use mi aplicación irían en esta carpeta static, ¿vale? Y el servidor web las sirve directamente de aquí, ¿bien? Porque se supone que son recursos con los que no hay que hacer absolutamente nada, simplemente cuando me los pida el cliente se los devuelvo, ¿bien? ¿Sí? Fijaros que todo esto ya lo gestiona automáticamente Spring por nosotros. Y después tenemos un ficherito que se llama application.properties. Más adelante veremos que este fichero es fundamental para configurar cosas de mi aplicación, ¿vale? Como por ejemplo, dónde está la base de datos, qué tipo de base de datos es, ¿de acuerdo? O en general cualquier otro tipo de propiedad que requieran los módulos de Spring que yo esté utilizando, ¿sí? Nosotros no estamos utilizando nada que requiera una configuración adicional, por lo tanto no hay nada que poner en este fichero ahora mismo. Pero el asistente de Eclipse STS ya nos lo ha puesto aquí para que nosotros pongamos las configuraciones necesarias si las necesitamos. Entonces, como veis, nos genera ya una estructura de proyecto muy completita y es muy sencillo empezar a hacer cosas aquí. ¿Qué más nos ha generado? Bueno, nos ha generado también una carpeta src-test, ¿vale? Con una clase de test. ¿Qué hace esta clase de test? Nada en absoluto, pero está ya preparada para ejecutar test de integración, es decir, test que arrancan mi servidor, ¿vale? Y que permiten realizar peticiones a ese servidor para comprobar que se comporta de manera adecuada. Entonces ya me introduce todo lo necesario para realizar ese tipo de test. No vamos a entrar en testing
con Spring, nosotros aquí, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí está la clase, por si queréis indagar un poquito. Y el POM XML del que hablábamos, ¿vale? Este POM XML, si vemos el código fuente, es lo que os decía antes, un parent del que yo heredo, del que mi proyecto Maven hereda, que es Org Spring Framework Boot, Spring Boot Starter Parent, ¿vale? Y en su versión 1.3.2 release, lo mismo que tenéis en las transparencias. Los datos de mi proyecto, ¿de acuerdo? Eclipse STS llama a configurar algunas cosas, como por ejemplo la versión de Java, que si recordáis el asistente me permite seleccionar la versión de Java. Bueno, pues ya me he puesto aquí qué versión de Java quiero yo utilizar, con lo cual automáticamente mi proyecto está configurado para utilizar Java 8. Bien. Y las dependencias, el Spring Boot Starter Mustache y el Spring Boot Starter Web. Como yo selecciono en el asistente que quiero Mustache y que quiero Web, él ya me ha metido las dependencias automáticamente. Pero yo las podría haber metido a mano. Es más, puedo empezar un proyecto y de pronto decir, pues aquí me vendría bien este módulo de Spring. ¿De acuerdo? No necesito generarme otra vez el proyecto desde cero con el asistente. Me meto aquí la dependencia y ya está. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo interesante de estas dependencias? Que como veis, se identifican por el Group ID y por el Artifact ID, pero no llevan versión. ¿Cómo puede ser eso? Si hemos dicho que las coordenadas de un artefacto Maven tienen que ser el Group ID, el Artifact ID y la versión. Bueno, pues porque la versión no está definida aquí, pero está definida en el parent, ¿vale? El parent tiene una sección donde define todas las dependencias que yo podría querer usar con sus versiones, ¿vale? Lo bueno es que lo tiene preparado para que todas ellas funcionen con cualquier otra sin que haya problemas de versiones. Entonces, cuando yo quiero utilizar alguna de esas dependencias, lo único que tengo que indicar es el Group ID y el Artifact ID y automáticamente se me inyecta la versión adecuada, ¿vale? Porque viene definida en el parent, en el parent que yo tengo definido, ¿de acuerdo? Que es el de Spring Boot Starter Parent, ¿sí? Luego él me mete una dependencia más que la de testing, ¿vale? Para poder hacer, como os decía anteriormente, test de integración contra mi aplicación web, ¿de acuerdo? Que no tiene mucha importancia ahora mismo para nosotros, ¿vale? Y algunas configuraciones más, como por ejemplo que cuando se construya el proyecto como resultado de una construcción Maven, se me empaquete dentro del jar el propio contenedor web, ¿vale? Donde va a ir desplegado mi aplicación, de forma que yo pueda hacer Java-jar de mi aplicación sin tener que preocuparme de tener un Tomcat instalado, configurado, etcétera, etcétera. Bueno, pues voy a introducir las dos cosas que veíamos en las transparencias, el Greeting Controller y el Greeting Template, ¿vale? Vamos a darle a run al proyecto y a ver qué pasa. Bueno, entonces voy a crearme una clase que es el Greeting Controller. Voy a decirle a Spring que esto es un controlador, ¿de acuerdo? Esta anotación me sale porque yo tengo incluida una dependencia en mi POM que es el Spring Boot Starter Web, que me la ha metido el asistente. Si no lo tuviera, no me aparecería esa anotación. Entonces, cuando estoy buscando una anotación y veis que no sale, es porque os falta algo en las dependencias, típicamente. ¿Sí? Entonces, este es el método greeting que va a procesar las peticiones a /greeting, pero para eso tengo que configurar mediante la anotación request mapping, ¿vale? Que quiero que se invoque este método cuando llegue una petición a /greeting, ¿de acuerdo? Por cambiar un poco el ejemplo, voy a poner mi nombre aquí, ¿de acuerdo? Entonces, con esto configuro el modelo, ¿vale? Y ahora lo que tengo que decirle a Spring es qué vista quiero utilizar para renderizar el resultado. Entonces le voy a decir que utilice la vista Greeting Template. Bien. Con esto el controlador está completo, ¿vale? Tengo el controlador, tengo el modelo que he modificado a mi gusto y ahora lo que tengo que hacer es la vista, ¿vale? Entonces para la vista aquí en Templates voy a crear un nuevo fichero
greetingtemplate.html, ¿vale? Usa simplemente el botón derecho, new file, ¿vale? Un ficherito normal. ¿Vale? Un ficherito que simplemente va a tener lo que es la etiqueta HTML, body y un párrafo. Y dentro del párrafo pues voy a saludar. ¿Vale? Como al atributo en el modelo lo he llamado name, si quiero utilizarlo en la plantilla, pues tengo que poner name entre llaves dobles, ¿vale? Llave de apertura, nombre del atributo del modelo, llave de cierre, llave de cierre. ¿Sí? Vale, con esto ya tengo mi plantilla, tengo mi controlador, el controlador modifica el modelo y tengo mi aplicación aquí. ¿De acuerdo? Entonces, a priori tengo todo lo necesario para ejecutar la aplicación. ¿Vale? Vamos a ejecutarla. Hemos dicho que esto se puede ejecutar con una aplicación Java normal, no hay que hacer nada especial, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace Spring Boot es arrancarme en realidad por debajo un Tomcat. ¿Y cómo sé yo que me está arrancando un Tomcat? Pues no sé si desde aquí puedo cambiarle. Quería cambiarle el tamaño de letra, pero desde aquí no. Pero aquí a la derecha ¿vale? Ya me está indicando en la salida estándar, ¿vale? Por defecto Spring en la salida estándar me escupe el log de Spring, ¿de acuerdo? Entonces una de las cosas que me dice es: estoy inicializando Tomcat, por ejemplo, ya he inicializado Tomcat, ¿de acuerdo? Estoy arrancando el motor de servlets, ¿vale? En su versión tal, ya lo tengo arrancado. Y lo interesante, fijaros, es esto de aquí. Eclipse se ha dado una vuelta por mi código, ¿vale? Ha encontrado una clase greetingController con una notación controller y ha encontrado dentro un método con una notación requestMapping que mapea /greeting a un método concreto de una clase, ¿vale? Entonces se anota, se apunta esa correspondencia y de hecho me lo escupe en el log, ¿de acuerdo? Entonces vemos aquí que efectivamente Spring ha encontrado mi controlador, ¿vale? Y está mapeando /greeting en el método public javalang string urjc code dat hello greeting controller.greeting, ¿vale? Esta es la asignatura completa de mi método greeting, ¿vale? Nombre de la clase completamente cualificada, punto, nombre del método. Si hacéis una aplicación web y veis que no está recibiendo, vuestro código no se está invocando como resultado de las peticiones, os vais a los logs a ver si efectivamente está mapeando vuestros métodos correctamente, a ver si es que no los ha encontrado. No vaya a ser que se os haya olvidado poner una anotación o que hayáis puesto el request mapping de manera incorrecta o cualquier cosa de estas, ¿vale? Entonces tenemos formas de verificar que Spring ha mapeado correctamente nuestros métodos a peticiones HTTP. Bueno, pues si este servidor está corriendo, que por lo que me dice aquí Spring al final ha sido capaz de arrancar mi aplicación en 4 segundos y que ya está arrancada, yo debería poder acceder al puerto 8080, ¿correcto? /greeting y me debería contestar hola Apache, ¿vale? O hello Apache, ¿sí? Efectivamente, ¿vale? Este HTML ya no es como el de la plantilla, ¿vale? Si viéramos el código fuente, este HTML ya no tiene el name. El name se ha sustituido por lo que venía en el modelo, ¿vale? Se ha hecho la sustitución, el motor de plantillas Mustache ha hecho la sustitución y ha devuelto el HTML con esa sustitución ya hecha. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, pues os voy a contar algunas cosas más acerca de la inyección de dependencias en Spring.
Vale, y ahora si queréis os dejo un poco de tiempo para que completéis el ejemplo si no lo habéis completado todavía. Vale, Spring se basa en una cosa que se llama inyección de dependencias, ¿vale? Que en su día se llamó inversión de control, pero creo que este nombre es un poco más descriptivo, y que consiste en que típicamente yo no creo las clases que voy a usar, ¿vale? Porque eso introduce un acoplamiento muy fuerte entre lo que yo quiero usar, ¿vale? Y de qué tipo es esa cosa, ¿de acuerdo? Entonces una posible forma de independizar o de impedir este acoplamiento es que yo no hago news, ¿vale? A mí me llegan las cosas, alguien las pone ahí por mí y alguien hace los news por mí. Eso me permite de una manera relativamente sencilla decidir que en lugar de hacer new de esta clase quiero hacer new de esta otra clase que es compatible, porque a lo mejor heredan una misma clase padre, pero que a lo mejor es más eficiente o yo qué sé, ¿vale? Es otro tipo de cosa que a mí me vale igualmente o lo que sea. Ahora veremos un poquito, entenderéis un poquito el concepto. Entonces, típicamente las aplicaciones se dividen en módulos de alto nivel, ¿vale? Estos módulos normalmente ofrecen servicios a otros módulos, ¿de acuerdo? Entonces, hay módulos que quieren usar los servicios de otros módulos. Bien, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de un diseño modular de una aplicación web con Spring MVC. Yo tengo un módulo que es el servicio de usuarios, ¿vale? Este módulo es usado por el controlador web 1 y por el controlador web 2. Yo puedo tener tantos controladores como sea necesario, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros una aplicación web con Spring MVC para gestionar pues lo que es el servicio de matrículas de la universidad. Bien, pues vamos a ver, desde un punto de vista de diseño, tú no vas a tener todos los métodos que responden a peticiones HTTP en la misma clase. Hay métodos que tratan, por ejemplo, de dar de alta o de baja estudiantes. Pues podría tener un controlador estudiantes, ¿vale? Hay métodos que se encargan de asociar estudiantes a asignaturas cuando se matriculan, ¿vale? Entonces podría tener un controlador matrículas, ¿de acuerdo? Y así podría tener diferentes controladores, ¿vale? Todos ellos atendiendo diferentes peticiones en diferentes URLs, pero separados, ¿vale? Por el dominio de los datos que manejan, ¿de acuerdo? Esto es un principio básico de diseño. Hay que hacer las clases cohesivas, no mezcles churras con merinas. Entonces, es habitual que una aplicación web más o menos grandecita tenga varios controladores. Cada controlador es responsable de manejar las peticiones que se refieren a un determinado conjunto de recursos. Esto se va a ver muy claramente, por ejemplo, cuando veamos API REST, ¿vale? Porque típicamente todos los recursos que tratan de usuarios a lo mejor están en URLs tipo /users/ lo que sea, o todas las peticiones que gestionen matrículas a lo mejor están en URLs de tipo /matrícula/ lo que sea. Entonces, es posible que yo pueda tener muchos controladores web, ¿de acuerdo? Cada uno de estos, en este ejemplo, hace uso de un servicio que es el servicio usuarios. Es decir, necesitan gestionar usuarios y para eso hay un servicio y le dicen al servicio, oye, que necesito al usuario fulanito, que le toque matricular en esta asignatura. Entonces el servicio usuarios a su vez hace uso de dos módulos. El módulo repositorio, que proporciona una conexión a una base de datos SQL, de donde se recuperan y donde se guardan las modificaciones que se hagan en usuarios o en matrículas, ¿vale? Y el módulo sistema de envío de correos, que se utiliza para cuando es necesario enviarle una notificación a un alumno. Por ejemplo, estás correctamente matriculado ya en la asignatura de desarrollo de aplicaciones distribuidas, ¿vale? Entonces, como veis, hay diferentes módulos que van dependiendo, ¿vale? Unos de otros, ¿sí? Bueno, pues lo que nunca jamás se hace en una aplicación, concreto Spring MVC, ¿vale? Pero en general una aplicación web, es que el controlador web 1 para utilizar el servicio de usuarios haga un new servicio de usuarios. Nunca, ¿vale? El servicio de usuarios jamás hace un new de una clase repositorio que lleve el acceso a la base de datos. Nunca. ¿De acuerdo? Lo que se hace es que
el servicio de usuarios declara que necesita para funcionar un repositorio. Y es Spring el que se encarga de instanciar la clase adecuada y pasársela al servicio de usuarios. Ahora veremos cómo. ¿Eso qué me permite? Cambiar implementaciones de manera muy fácil. ¿Vale? Imaginaros que quiero cambiar este repositorio por otro. Bueno, pues mientras mantenga la interfaz, puedo cambiar esta implementación por otra con la misma interfaz, ¿de acuerdo? Y el servicio de usuarios ni se entera. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, pues las dudas a la vista de este diagrama que hemos visto anteriormente, ¿vale? Es, bueno, entonces, ¿cómo implemento un módulo? Si mi módulo requiere usar los servicios de otro módulo, ¿cómo tengo que indicar eso? ¿Vale? ¿Cómo me lo ponen a mí eso ahí disponible para que yo lo pueda usar? Bueno, pues para eso se utiliza lo que se denomina inyección de dependencias, ¿vale? Que es una técnica que permite especificar un módulo y sus dependencias, ¿vale? Y que delega a otro, a un tercero, la gestión de esas dependencias y la instanciación de todas las clases que sean necesarias para ponerme a mí las dependencias que yo necesito, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se inicia la aplicación, cuando Spring arranca, se inyectan las dependencias que sean necesarias en los módulos que las necesiten. Esto se hace dinámicamente en tiempo de ejecución. Es el Spring el encargado de crear los objetos necesarios y ponerlos a disposición de los módulos que los necesitan, ¿de acuerdo? Entonces Spring dispone de un sistema de inyección de dependencias interno. Es capaz de descubrir que a ti te hace falta una determinada cosa, instanciarte una clase que hereda o implementa esa cosa, ¿vale? Y ponértela. ¿Sí? Por ejemplo, imaginemos que tenemos nuestro greeting controller, pero que ahora, en lugar de escribir, digamos directamente en código, hola Pepito, hola fulanito, ¿vale? El greeting controller hace uso de un user service, ¿vale? Para obtener qué número de usuarios hay en el sistema. Y vamos a suponer que nuestro user service es una cosa muy sencilla, ¿vale? Es una clase, public class user service, que tiene un único método, get num users, que devuelve 5, ¿vale? Sí, es un ejemplo absurdo, es un ejemplo estúpido, ¿vale? Pero es un ejemplo que nos sirve para ver cómo funciona la inyección de dependencias y cómo unos módulos definen las dependencias hacia otros módulos, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo esta clase y ahora tengo una clase greeting controller, que es el controller que yo ya tenía, salvo que el método greeting, cuando tiene que poner el atributo name en el modelo, ¿vale? Lo que tiene que indicar es cuántos usuarios hay en el modelo, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ese cuántos usuarios lo tiene que sacar de un objeto user service, ¿vale? Entonces, opciones. Bueno, pues yo me podría hacer un new de user service en el método greeting, ¿vale? Y después aquí llamar a esa variable .getNumUsers y ya está, ya tengo el valor, ¿de acuerdo? Error. Eso no se hace así, ¿vale? Lo que hacemos es utilizar el sistema de inyección de dependencias que me proporciona Spring. Entonces, para ello, lo primero que tiene que saber Spring es que este user service es un módulo que puede ser inyectado como una dependencia en otro módulo. ¿Y cómo se lo digo a Spring? ¿Cómo se lo digo a Spring? ¿Cómo le digo las cosas a Spring? ¿Cómo configura Spring? ¿Con qué? Con anotaciones, ¿vale? Al final la mayoría de las cosas se hacen con anotaciones. Entonces hay una anotación especial en Spring que se llama component. La anotación component le dice a Spring: esta clase que tienes aquí es posible que otra gente la quiera usar, ¿vale? Entonces tienes que ser capaz de inyectársela. Entonces Spring se anota: ah, vale, que es posible que alguien necesite usar esta clase. ¿De acuerdo? Eso se hace simplemente poniendo esta anotación aquí. Y después, ¿cómo uso yo esta clase en mi módulo greeting controller? ¿Vale? En mi controlador. Pues lo que hago es que me defino un atributo user service, ¿vale? De tipo user service, que se llama user service, ¿bien? Y le pongo otra anotación, que es
AutoWire. AutoWire, ¿qué quiere decir? Que este atributo no lo voy a inicializar yo, ¿vale? Le estoy diciendo a Spring, me lo vas a inicializar tú, ¿de acuerdo? Entonces, cuando Spring encuentra esta clase, ¿vale? Si recordáis, Spring se da una vuelta por el código, ¿vale? Ya os había dicho, buscando clases anotadas con controller, bueno, con controller y con más cosas. Bueno, ahora veremos qué cosas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando Spring ve esta clase anotada con controller, le echa un vistazo, encuentra este método anotado con request mapping, pero también encuentra este atributo anotado con AutoWire. ¿Vale? Y dice, ah, pájaro, que tú quieres un user service, ¿no? No te preocupes. Si él se ha dado una vuelta por el código, habrá encontrado también la clase user service y se habrá notado que es un componente, ¿de acuerdo? Y dice, ah, tú quieres un user service, y yo ya vi que había una clase user service que está anotada con component, ¿vale? Entonces te voy a instanciar un objeto user service y te lo voy a inyectar en este atributo, ¿vale? Como resultado, cuando se invoca el método greeting, este atributo ya tiene un valor de tipo user service, ¿vale? Spring ya ha creado un objeto y lo ha enganchado en ese atributo, ¿de acuerdo? De forma que yo pueda utilizar ese servicio, ¿sí? ¿Esto se entiende? No voy a entrar en detalles de cómo hace Spring toda esta magia, ¿vale? Pero Java tiene una cosa que se llama reflexividad, ¿vale? Que es que el código es capaz de interrogarse a sí mismo. Y tú te puedes preguntar a ti mismo, ¿yo de qué clase soy? ¿Y qué métodos tengo? ¿Y qué anotaciones tienen esos métodos? ¿Vale? Entonces esta es la técnica que se utiliza para descubrir qué anotaciones hay tanto en clases como en métodos, ¿vale? Y Spring lo utiliza todo eso para configurar toda la aplicación, ¿sí? Los objetos que se inyectan como dependencias típicamente son objetos singleton, ¿vale? No sé si conocéis el patrón singleton. Quiere decir que de esa clase solo hay una instancia. Entonces, si hubiera otra clase que tuviera una dependencia con user service, también anotada con AutoWire, ¿vale? Se le inyectaría el mismo objeto que estoy yo usando aquí en el greeting controller. Entonces, típicamente los objetos se instancian una única vez, ¿vale? Y Spring se apunta que el componente user service ya ha sido instanciado y que esta es la instancia, ¿vale? Y me inyecta la misma instancia en todos lados, ¿sí? Eso es importante, porque si manejamos estado, ¿vale? Pues hay que tener cuidado, porque todos estamos apuntando a la misma instancia, ¿eh? ¿Sí? Entonces esta es la forma en la que yo inyecto dependencias en un módulo, ¿vale? Que hacen referencia a cosas de otro módulo. El módulo que va a ser inyectado tiene que llevar la notación component. El módulo donde yo quiero inyectar la dependencia tiene que tener un atributo de ese tipo, ¿vale? Anotado con AutoWire. Entonces, como veis, se pueden anotar las clases, se pueden anotar los métodos, se pueden anotar los atributos. Veremos que también se pueden anotar los parámetros de los métodos, ¿eh? Entonces, a base de anotaciones, yo le digo un montón de cosas a Spring, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero utilizar un determinado servicio, me hago el servicio, le pongo component a la clase, ¿vale? Y luego en la clase donde yo quiero usar ese servicio, me hago un atributo y le pongo AutoWire al atributo, ¿vale? Y yo me despreocupo. Spring ya se encarga de ponerme ahí un objeto de la clase adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, a los módulos de una aplicación Spring se los denomina beans o componentes, ¿vale? Entonces, para que una clase se considere componente, tiene que anotarse con component, ¿de acuerdo? Si un componente depende de otro, entonces tiene que poner la anotación AutoWire, ¿vale? Autoenlazado en un atributo, o bueno, hay otras opciones, como ponerlo también en un constructor o en un método setter, ¿vale? Para un argumento de ese tipo. No vamos a entrar tampoco, nosotros nos vamos a quedar en un atributo, ¿de acuerdo? Aunque sepamos la formulita para los atributos, es suficiente, ¿eh? Yo pongo un atributo de ese tipo, le pongo AutoWire, ¿vale? Y si el tipo del atributo es realmente un componente, algo anotado con component, pues Spring es capaz de crearme un objeto de ese tipo y metérmelo ahí.
Cuando a mí me llamen, yo ya tengo ese atributo rellenado, por así decirlo. ¿Sí? Bueno, pues al sistema de gestión de dependencias de Spring se le denomina contexto de aplicación, application context. Entonces, cuando pasa algo con las dependencias de que no se pueden resolver, o no hay una clase, o la clase no está anotada con component, o cosas de este estilo, ¿vale? Veréis que aparecen errores de Spring relacionados con el application context. Ahí dice, failure to create application context. No he podido crear el application context. ¿Vale? Eso es porque hay algún error, ¿vale?, en las dependencias entre módulos, típicamente. Se está intentando inyectar un módulo que no es un componente, porque no se ha anotado con component, ¿vale?, y cosas de este estilo. ¿Sí? Entonces, los componentes no se instancian usando directamente new, sino que es Spring, a través del contexto de aplicación, el encargado de crear los objetos. ¿Vale? Esto es importante. Esto empieza a cobrar, sobre todo, a tener más potencia cuando tengo varios componentes que comparten el mismo interfaz. ¿Vale? Porque yo hago la dependencia hacia el interfaz y después puedo decidir, ¿vale?, qué componente o qué implementación de esa interfaz es la que yo quiero inyectar como dependencia. ¿De acuerdo? Con lo cual podría tener dos implementaciones diferentes de la misma cosa, ¿vale?, y en un controlador inyectar una y en otro controlador inyectar otra. ¿Sí? Entonces, no vamos a meternos en mucho detalle, pero vamos, esta situación se puede dar, ¿vale? Y ahí es donde explotamos toda la potencia de la inyección de dependencias, ¿vale? Entonces, en la parte de configuración de la aplicación se decide el componente concreto que implementa esa interfaz que yo quiero usar cuando haya que inyectar algo relacionado con esa interfaz. Una notación de la que tenemos que hablar al hilo de esto es la notación Spring Boot Application. Hemos visto que mi clase de aplicación tiene una notación arriba, ¿vale?, la clase que tiene el main en Spring Boot tiene una notación que es Spring Boot Application, ¿vale? Esa anotación quiere decir tres cosas. En realidad implica tres anotaciones. Implica @configuration, implica @componentScan, implica @enable autoconfiguration, ¿vale? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues @configuration quiere decir que esa clase, la clase application, ¿vale?, de mi aplicación, se puede utilizar como una fuente de configuración de la aplicación. Es decir, que hay que mirar a ver si hay alguna configuración específica que se especifica ahí que haya que aplicar a la aplicación, ¿vale? Luego veremos que esto se puede hacer, por ejemplo, haciendo factorías de componentes o bins, ¿vale? Entonces, si la creación de los componentes lo ponemos en la clase que está anotada con Spring Boot Application, eso Spring lo reconoce y cuando se pida un componente de ese tipo, se utilizará mi método para crear el componente. ¿Por qué me puede interesar hacer yo el new del componente? Porque a lo mejor quiero configurarlo de una manera específica y no que Eclipse lo configure, no que Spring lo configure por mí. ¿De acuerdo? La anotación componentScan le dice a Spring, date una vuelta por el código, a ver qué clases tienen qué anotaciones, qué métodos tienen qué anotaciones, ¿vale?, para descubrir controladores, componentes, etcétera. ¿Sí? Entonces, componentScan es lo que le dice específicamente a Spring que se dé una vuelta por el código buscando anotaciones en mi código. ¿Correcto? La anotación Enable Autoconfiguration, que también viene implícita por el hecho de usar Spring Boot Application, le dice a Spring, de todo lo que encuentres, intenta configurarlo automáticamente sin darme la lata. ¿Vale? Es decir, si encuentras alguna cosa que requiera cierta configuración, mira a ver si puedes aplicar una configuración por defecto. Esto, en lo que hemos visto hasta ahora, pues no tiene mucho sentido, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando veamos bases de datos y conectemos nuestra aplicación web con una base de datos, veremos que dependiendo del tipo de la base de datos yo puedo dejar que Spring la configure automáticamente, ¿vale? Entonces Spring se encarga de realizar una configuración automática del conector de la base de datos sin molestarme a mí para nada. ¿Sí? Entonces el Enable Autoconfiguration le dice a Spring, oye, siempre que puedas, no me molestes, haz tú la configuración que debas, ¿vale? Que yo asumo que los valores por defecto que vas a poner tú para mí son razonables.
Si yo quisiera configurar alguna cosa de manera específica, pues entonces lo puedo hacer, ¿vale? Pero por defecto pues le digo que haga lo que él considera adecuado. Entonces en realidad el Enable Auto Configuration hace mucha cosa por debajo, para quitarnos a nosotros trabajo. El configuration se utiliza para que en mi clase, cualquier clase anotada con configuration, ¿vale? Y concretamente, dado que Spring Boot Application implica configuration, cualquier clase anotada con Spring Boot Application puede definir configuraciones específicas en código Java. En lugar de hacerlo en el application.properties, ¿vale? Yo puedo incluir configuraciones en el propio código Java. Por ejemplo, no, mira, que yo sí, quiero que utilices una conexión a base de datos MySQL, pero la codificación de caracteres quiero que sea UTF-8 para la tabla esta y esta, y no para la otra, y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, pues eso es una configuración bastante avanzada del conector a la base de datos, ¿vale? Entonces, es posible que me interese, ¿vale?, configurar yo el conector a la base de datos. Para eso es posible que necesite instanciar yo el conector a la base de datos. Entonces, puedo meter métodos en la clase que tengo anotada con Spring Boot Application, ¿vale?, unos métodos especiales que tienen que ir anotados con @bin, ¿vale?, para decirle a Spring, oye, cuando necesites inyectar este módulo, no lo crees tú, te lo creo yo aquí, porque hace falta hacer un poquito de configuración y entonces quiero tenerlo yo controlado. ¿Vale? Entonces, @configuration quiere decir eso, quiere decir poder tunear la forma en la que se instancian los componentes, ¿vale?, para típicamente hacer una configuración muy ad hoc, muy específica para mi aplicación. ¿Sí? Entonces, bueno, que sepáis que cuando ponéis esto de Spring Boot Application implica estas tres cosas. De estas tres cosas, aunque hablaremos un poco de @configuration, las más importantes que os tiene que dar en la cabeza es la de Component Scan, que implica darse una vuelta por el código buscando anotaciones, ¿vale?, y la de Enable Auto Configuration, que implica usa todos los valores por defecto que puedas, ¿vale?, y no me molestes, ¿vale?, y que es una de las principales cosas que nos permiten estar aquí hoy, por ejemplo, hablando de Spring, dejando que Spring Boot se encargue de configurar prácticamente todo y centrándonos en otras cosas que son las que a mí me interesa contaros, ¿vale? ¿Sí? Entonces, bueno, si queremos modificar el modo en el que se inyectan las dependencias en Spring, puedo utilizar la notación configuration, ¿vale? Entonces, al menos una clase tiene que tener esta notación, aunque no hagamos ninguna configuración especial, pero al menos una tiene que tener esa notación, ¿de acuerdo? Entonces, esta clase puede definir diferentes aspectos de configuración, ¿de acuerdo? Es la clase que se utiliza para iniciar el contexto de la inyección de dependencias, ¿vale? Y luego la notación component scan, como ya os he dicho, sirve para indicar los paquetes en los que hay componentes. Yo en component scan, si no indico nada, Spring se da una vuelta por todos los paquetes, ¿vale? Pero si indico un paquete en específico, pues entonces va a ir a ese paquete concretamente a buscar componentes, ¿vale?, y no a otros, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo, donde tenemos un controlador que es el Greeting Controller, que hace uso del User Service, ¿vale? Pero este User Service tenemos dos versiones. Tenemos el Fake User Service y tenemos el DB User Service, que los dos heredan, ¿vale?, de una interfaz User Service. Aquí estamos en modelado orientado a objetos, ¿vale? Entonces tengo una interfaz con dos clases hijas, ¿de acuerdo? La dependencia de Greeting Controller es hacia la interfaz, ¿vale? Eso me permite usar una clase hija u otra indistintamente, porque Greeting Controller solo depende de la interfaz. Todas las clases hijas de la interfaz van a cumplir con el contrato que define la interfaz, ¿vale? Por lo tanto, no hay ningún problema, ¿bien? Así que mi Greeting Controller tiene una dependencia hacia User Service, que es esta interfaz que tenéis aquí, que tiene un método getNumUsers, ¿de acuerdo? Entonces, mi Greeting Controller en realidad no cambia, salvo que esta dependencia User Service es ahora de tipo interfaz en lugar de ser una clase, ¿vale? Y sigue anotado con AutoWire, ¿vale? Es decir, es una dependencia, ¿vale? Lo que pasa es que en lugar de poner una dependencia explícita hacia un módulo, estoy haciendo una dependencia hacia una interfaz, ¿vale? Y después, ¿qué hago? Definir dos clases hijas, Fake User Service
¿vale? Implementa la interfaz user service y tiene un método getNumUsers que devuelve 5. ¿De acuerdo? Y db user service implementa la interfaz user service y tiene un método getNumUsers que imaginamos que hace algo contra una base de datos, ¿vale? Que no vamos a ver aquí ahora. ¿Sí? Entonces tengo dos posibles implementaciones de este servicio. ¿Eh? ¿Cómo defino cuál es la implementación que debe ponerse en el controlador greetingController? En esta dependencia habrá que poner o esta clase o esta clase, ¿vale? Las interfaces no se pueden instanciar, ¿correcto? Yo lo que instancio son clases. Entonces tengo que instanciar o la clase hija FakeUserService o la clase hija DBUserService. ¿Cómo decido cuál de las dos usar? Bueno, pues en mi application, ¿vale? Que es la clase que tengo anotada con Spring Boot Application, puedo decidir cuál es la clase que yo quiero utilizar para un tipo determinado de componente o de módulo. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues aparte del main que ya teníamos, puedo meter un método, ¿vale? Public User Service, de nombre User Service, anotado con bin, donde haga un return de un new de la clase que a mí me interese, ¿vale? Importante, el método devuelto por este método es del tipo de la interfaz, ¿vale? Para que siempre que haya una referencia a la interfaz, ¿vale? Spring se acuerde de que había un bin, ¿vale? En esta clase de configuración que me decía cómo había que crear las dependencias hacia esa interfaz. ¿Bien? Entonces aquí en este método lo que hago es new fake user service. Cuando Spring vea esta clase, como tiene la anotación Spring Boot Application, implícitamente tiene también la anotación @configuration. Por lo tanto va a mirar a ver si hay alguna configuración adicional que aplicar que esté definida dentro de esta clase. Así que va a buscar básicamente métodos anotados con @bin. Se encuentra este método y dice, vale. O sea que cuando alguien me pida un user service, tú quieres que yo le devuelva un new fake user service. Vale. Entonces aquí tengo la oportunidad de configurar cómo quiero que sea mi user service. ¿Sí? Aquí no lo hemos visto todavía, ¿de acuerdo? Pero veremos que yo en línea de comandos a la aplicación Spring le puedo pasar cosas. Entonces podría pasarle un flag en la línea de comandos, ¿vale? Que le dijera a la aplicación si utilizar una clase u otra clase. Por ejemplo, si estoy en el entorno de testing le paso una cosa y si estoy en otro entorno le paso otra, ¿de acuerdo? O si tengo estos requisitos, pues instancio esta clase, y si tengo estos otros requisitos, instancio otra clase. Y eso lo puedo configurar a nivel de línea de comandos cuando arranco la aplicación. ¿Sí? A lo mejor son muchas cosas, ¿vale? Lo que nos tenemos que quedar es con que yo no hago news. Bueno, entiéndeme, una variable local sí, ¿vale? Eso es una cosa para usar en local, ¿vale? Que no es realmente un componente de la aplicación, ¿vale? No pasa nada. No, tengo que crear una lista. No, pues no puedo hacer new de release. No, hombre, vamos a ver. ¿Vale? Pero si eso es un componente que yo voy a estar utilizando desde mi módulo y desde otros módulos o que requiere acceso a una base de datos o cosas de este estilo, lo tengo que definir como un componente, ¿vale? Y utilizarlo desde otros sitios mediante el mecanismo de inyección de dependencias, ¿sí? Y luego además que yo puedo modificar la forma en la que se crean esos objetos, ¿de acuerdo? En la clase de configuración de mi aplicación, que típicamente es la que viene anotada con Spring Boot Application, yo puedo definir cómo se crean objetos de un determinado tipo, poniendo un método que devuelve un valor de ese tipo anotado con bin y definiendo dentro cómo se instancian los objetos. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues antes de meternos con construcción de webs con Spring MVC, ¿vale? Hacer cosas un poquito más allá,
vamos a ver un poquito esto que os acabo de comentar. Vale, y sobre todo me interesa que el ejemplo 1 lo tengáis funcionando. Entonces, por ejemplo, voy a parar la aplicación, ¿vale? Mi ficherito application.properties me permite hacer configurar ya de por sí un montón de cosas de Spring. ¿Vale? Una de las cosas que puedo decidir cambiar es el puerto en el que arranca la aplicación. Por poneros un ejemplo, ya veremos por qué esto puede tener sentido cuando introduzcamos Azure y desplegamos nuestras aplicaciones en la nube, ¿vale? Pero yo puedo cambiar el puerto en el que arranca la aplicación. Entonces hay ciertas propiedades, ¿vale?, del propio servidor que yo puedo modificar en este fichero. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, server, si ponéis una propiedad punto, el nombre de una propiedad y punto, ¿de acuerdo?, ellos intenta autocompletar. Entonces, por ejemplo, si yo pongo server punto, me aparecen un montón de opciones que yo podría definir en el application.properties y que cambian el comportamiento del servidor. En este caso lo que voy a cambiar es el port, ¿vale? Entonces busco server.port y digo 8181, por ejemplo. Bueno, pues simplemente con poner esto en mi ficherito application.properties y volver a ejecutar mi aplicación, ahora el servidor web va a arrancar en el 8181. Entonces, bueno, respecto a esto, ahora os comento un par de cosas. Si miramos aquí, abajo, ¿vale?, la penúltima línea nos dice Tomcat started on port 8181. ¿Bien? Y si me vengo al navegador, esta URL ya no funciona, porque aquí no hay nadie escuchando, ¿vale? Tengo que cambiar el puerto. Aquí tengo view source, tengo que quitar esto. ¿Sí? De una manera muy sencilla yo he redefinido cuál es el puerto en el que quiero que arranque el servidor. Como esta hay un montón de propiedades en Spring, ¿vale?, para hacer cosas de este estilo. Algunas consideraciones. Voy a arrancar la aplicación otra vez. O algo parece que no ha ido del todo bien, ¿no? Si miramos un poquito, que por cierto, los errores hay que leérselos. Yo ahora os explico un poquito cómo van las trazas de Java, que no sé si os lo han contado alguna vez, para que entendáis cómo buscar la causa de un error, ¿vale? Yo veo esta salida, ¿vale?, y es horrorosa. Bueno, entonces voy a leer de abajo arriba. Entonces, bueno, aparte de que aquí hay una línea que me dice application failed to start with class path, no sé qué, no sé cuánto, digo, vale, esto me da poca información, ¿vale? Si voy para arriba veo un caused by, ¿de acuerdo? Y me dice Javalang illegal state exception, Tomcat connector in failed state. Ya tiene pinta de que algo ha pasado con el Tomcat, ¿vale? No parece ser culpa de mi aplicación, parece ser culpa del propio servidor, ¿vale? Cuando hay alguna excepción relacionada con el servidor, hombre, típicamente el servidor no está mal, ¿vale? Ya está muy depurado y tiene pocos errores. Entonces, es posible que haya sido un error mío de cómo he configurado el servidor, más que un error del servidor en sí. Entonces, las trazas de Java, las excepciones se pueden encadenar unas con otras, ¿vale? Entonces, hay veces que lo que puedo hacer es ir navegando por las excepciones hacia arriba, ¿vale?, viendo exactamente cuál es la excepción que me puede estar dando una información más adecuada, ¿vale? En el punto más interno se genera una excepción, ¿vale?, de algún tipo, y esa excepción típicamente se le va para arriba, en algún sitio se vuelve a capturar, se envuelve en otra excepción con otro mensaje de más alto nivel y así sucesivamente. Entonces lo que tenemos aquí, ¿vale?, es un mensaje que me está diciendo poca cosa. Si subo un poquito, tengo aquí la excepción, iba a decir original, no es la excepción original, ¿vale?, pero es una de las excepciones que se han producido, que me dice unable to start Tomcat servlet container, es decir, que ya tengo un poco más de información. No ha sido capaz de arrancar el contenedor Tomcat, ¿vale?, por alguna razón. Bueno, pues no me quedo aquí, no tengo información suficiente, voy a seguir para arriba, ¿vale? Entonces, si sigo para arriba, aparte de dos líneas de log que tengo aquí, que me están diciendo básicamente que Spring está parando el contenedor por alguna razón, ¿vale?, porque no ha sido capaz de arrancar la aplicación, ¿eh? Estas son líneas de log normal.
Pero aquí tengo otra excepción. Y esta excepción, ¿vale? El caused by de aquí, que es la excepción más interna, es una excepción de tipo Javanet bind exception que me dice address already in use. Esto es una excepción que vamos a ver cientos de miles de veces, y es que se nos ha olvidado parar el servidor anterior que teníamos corriendo. Y no puede haber dos servidores escuchando en el mismo puerto, ¿vale? Entonces esta excepción se ha producido porque intento arrancar un segundo servidor escuchando en el mismo puerto que el primero. Error. Entonces, para que veáis que a veces los errores están un poco enterrados y hay que escarbar un poquito. La sección de abajo no me ha dicho absolutamente nada, salvo que el error es un problema de Tomcat, ¿vale? Entonces he tenido que irme un poquito más arriba para darme cuenta de que el error es culpa mía, ¿vale? Estoy intentando arrancar el servidor en el mismo puerto que el otro. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que arranque? Lo que tengo que hacer para que arranque es... Voy a eliminar esta consola, bueno, no la voy a eliminar, ¿vale? Si le dais aquí, veis que aquí hay una imagen de un monitor, que si os ponéis encima os da un poco de ayuda, que pone Display Selected Console. Yo puedo tener varias consolas abiertas y tengo varios programas Java ejecutando, ¿vale? Entonces, aquí los programas Java que han terminado llevan por delante el Terminated, ¿vale? Pero arriba tengo un Hello World Application que está corriendo todavía. Entonces cambio a esta consola, le doy a Stop, eso me para el servidor, voy a eliminarla con el aspita, ¿vale? Vuelvo a la consola del último servidor que he arrancado, que es el que ha petado, porque estaba el address in use, ¿de acuerdo? Y ahora intento arrancar de nuevo la aplicación. ¿Vale? Y ahora arranca correctamente, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, bueno, ahora lo vemos eso, ¿vale? Ahora dejo un ratillo para que termines el ejercicio. Vamos a ver. Esto que hemos hecho, ¿vale? Desde Eclipse de ejecutar la aplicación, ¿vale? Lo que voy a hacer es, desde consola, con Maven, voy a empaquetar la aplicación y la voy a ejecutar, ¿de acuerdo? ¿Esto dónde está? ¿Se ve ahí? Vale, este es mi proyecto, ¿de acuerdo? Aquí tengo el POM XML, aquí tengo el SRC con el fuente. Lo que voy a hacer es construirlo con Maven desde la línea de comandos. Esto es lo mismo que hemos hecho desde Eclipse anteriormente, cuando doy botón derecho, Run As, Maven Build, y digo pues package o lo que sea, ¿vale? Pero lo estoy haciendo desde la línea de comandos porque ahora inmediatamente voy a ejecutar la aplicación desde la línea de comandos, ¿de acuerdo? Te voy a hacer un mvn clean para que me borre todos los puntos class que haya por ahí y haga una compilación desde cero, package, ¿vale? El package de Maven lo que va a hacer es compilar los fuentes, compilar los tests, bueno, pasar los tests, que de hecho no querría ni que pasaran, pero han pasado, ¿vale? Y generarme un binario, que dependiendo del packaging que yo le haya puesto en el POM, es de un tipo u otro. En este caso es un binario de tipo jar, ¿vale? Pero ese binario de tipo jar no está aquí, sino que toda la salida de Maven y de compilación va a la carpeta target. Entonces voy a moverme a la carpeta target, ¿vale? Voy a hacer cd a target, ¿vale? ¿Y qué tenemos aquí en target? Mi jar, aparte de un montón de cosas más, ¿vale? Aquí tengo el jar. Este jar lo puedo ejecutar directamente desde la línea de comandos. Una de las cosas que hace Spring Boot es generarme un jar que tiene el contenedor Tomcat metido dentro para que yo pueda ejecutar la aplicación con Java-jar, ¿vale? Bueno, pues si es así, vamos a verlo. Voy a ver si tengo la aplicación parada en Eclipse. Sí, parece que la tengo parada.
java-hard hello world 010 snapshot.java y me empieza a salir la misma salida que me sale por la consola del Eclipse, ¿vale? Y cuando acaba me dice Tomcat Started on port 8181, ¿vale? Aplicación arrancada en 4,4 segundos. Entonces me vengo para acá, le doy a F5, pues ahí está funcionando la aplicación, ¿sí? Entonces, esta característica de tener el servidor embebido dentro de la propia aplicación, vamos a ver que nos va a ser muy útil para desplegar esto en la nube, porque yo voy a subir mi jar a las máquinas virtuales que yo tenga en Azure, ¿vale? Lo voy a arrancar y ya voy a tener mi aplicación corriendo, ¿de acuerdo? Sin tener que hacer ninguna configuración adicional. Bueno, si hay una configuración que hay que hacer, que es instalar Java, ¿vale? Y ya está, ¿sí? Bueno, pues estamos un poco ahí con la hora, son menos cuarto, ¿vale? Intentar poner en marcha el ejercicio 1, ¿vale? Asumo que para el próximo día, para el jueves, lo traéis implementado y funcionando, ¿vale? Si hay algún problema, bueno, ponéis un mail o lo vemos el próximo día en los primeros 5 minutos de clase, ¿vale?